Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país sobre algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte. El día de hoy platicaremos sobre el derecho de seguridad social atendiendo al interés superior del menor. Para esto nos acompañan Teresa Jax, de Derecho de la Ibero, Mariela García, de Derecho de la UNAM, Fernanda Heredia, de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, y Ivonne Saucedo, de Trabajo Social de la UNAM. De parte de todo el equipo de Derecho a Disentir, les doy la bienvenida y comenzamos. Nos vamos primero contigo, María Fernanda. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito, nos das un contexto de cómo está toda la situación, en qué contexto se desarrolla el asunto para que podamos platicar sobre él? Claro, claro. Bueno, pues todo comienza cuando la representante de un menor, en este caso la abuelita, solicita una pensión de orfandad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social porque la madre del menor falleció y había sido trabajadora y estaba asegurada ante este instituto. El instituto, mediante resolución, le niega la pensión de orfandad porque la asegurada que falleció no cumplía con las 150 semanas que tenía que haberse cotizado para que se pudiera dar esta pensión. Entonces, la abuelita, la representante, promueve un amparo ante el juez primero desecha el amparo y entonces presentan un recurso de queja y el tribunal colegiado lo declara fundado y así es como el juez, bueno, ya admite la demanda, pero ya para cuando resuelve sobresee y niega. Entonces, presentan un amparo en revisión ante un tribunal colegiado y bueno, pues resuelve y deja a salvo la jurisdicción para que la Corte resuelva sobre si era inconstitucional o no el artículo 128, fracción primera de la Ley del Seguro Social, que nos habla sobre las 150 semanas que se deben de cotizar para que se pueda dar esta pensión de orfandad. La representante del menor decía que este artículo pues transgredía el derecho a la no discriminación, a la igualdad y que aparte se afectaba el interés superior del menor, pues se veía afectado su derecho a la salud, a la educación y al alimento. ¿Nos puedes platicar un poquito qué decía más o menos el artículo? No lo tienes que leer, nada más o menos qué es lo que decía el artículo impugnado. Bueno, el artículo nos decía en la fracción primera que para que se pudiera dar este seguro de, bueno, esta pensión de orfandad, la persona al momento de fallecer, el trabajador que estaba cotizando, tenía que cumplir con 150 semanas cotizadas, aportación que viene siendo, que da el trabajador, que da el patrón y que da en parte el gobierno. Ok, muchas gracias, María Fernanda. Tere, ¿por qué no nos platicas tú un poquito de qué es lo que decide la segunda sala, cómo resuelve y cuáles son los fundamentos? Claro, Sam. Bueno, voy a ir explicando más o menos poco a poco y sintetizando un poco lo que nos dijo muy bien María Fernanda. Eh, Primero que nada, tenemos un artículo que nos dice que para poder ser, para que se le reconozca el derecho a una pensión a una persona que es huérfana, el asegurado al fallecer tiene que haber cotizado 150 semanas. ¿Qué pasó en el caso? En el caso, la madre no cotiza las 150 semanas, cotiza 135 y por tanto no se le da el derecho a la pensión a su hijo y ese es el caso, ¿no? Entonces, ¿qué agravios se hacen valer en el recurso de revisión que se interpone ante la Corte? Primero que nada, la parte agraviada dice que se vulnera el derecho a la seguridad social de la parte agraviada. Más que nada, lo que está diciendo es que no está protegiendo al menor. La parte agraviada lo que alega es que se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de la parte quejosa. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo que dice, exactamente, voy a leer la fracción para que se entienda un poquito. Dice,
que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al instituto, en este caso al IMSS, de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando una pensión de invalidez. ¿Qué es lo que nos dice la parte agraviada? Que se está vulnerando su derecho a la igualdad y no discriminación porque no se le está exigiendo este requisito de 150 semanas a personas que gozan de una pensión de invalidez, ¿no? Y por último, la parte agraviada alega que se está vulnerando el interés superior del menor. ¿Qué es lo que dice la segunda sala? Y esto es lo que se vuelve muy interesante porque es un proyecto de Yasmín Esquivel Moza, pero Yasmín Esquivel Moza vota en contra del proyecto. La segunda sala lo primero que dice es que no se está vulnerando el derecho a la seguridad social. ¿Por qué? Porque este requisito es legítimo, este requisito de cotizar 150 semanas no es una restricción al derecho a la seguridad social. Más que nada lo que está diciendo la segunda sala es que todos estos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la seguridad social no están diciendo que no se debe imponer requisitos al derecho de obtener la seguridad social. Y además, la segunda sala retoma el ADR, el Amparo Directo en Revisión 2014-2016, en el cual determina que el legislador tiene libertad de configuración y por tanto es legítimo que establezca la forma en la cual se van a establecer los diversos planes de seguridad social. Y eso es un poco el argumento de la segunda sala, ¿no? Que más que nada que existe un plan de seguridad social y existe un sistema contributivo al cual los beneficiarios van aportando ciertas aportaciones, valga la redundancia, y por eso es legítimo que se exija un mínimo, ¿no? Claro, para la subsistencia económica del propio instituto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, al primer argumento, la segunda sala dice que es infundado, ¿no? Y se va al segundo argumento, que es igualdad y no discriminación. Al respecto del derecho a la igualdad y no discriminación, como ya habíamos platicado, lo que está diciendo es que hay menos requisitos para las personas que gozan de una pensión de invalidez. Y la segunda sala dice que eso no es cierto. Primero que nada porque estas personas que gozan de una pensión de invalidez también tienen este requisito mínimo de 150 semanas. Sí. Y también la segunda sala dice que no necesariamente el derecho a la igualdad implica que todos los sujetos de la norma tengan que ser iguales, sino que se debe evaluar si están o no en una situación de igualdad, y si se va a diferenciar tiene que basarse en circunstancias objetivas, ¿no? ¿Qué concluye la segunda sala? Concluye que la norma no otorga un trato distinto a personas que gozan de una pensión de invalidez, ¿no? Entonces declara infundado este argumento también. Y por último, el interés superior del menor. A mí me parece que este es el meollo del asunto. La segunda sala concluye que no se está vulnerando el interés superior del menor porque este requisito es legítimo y que no necesariamente porque exista el derecho pro persona, que quiere decir que, o el interés superior del menor. El interés superior del menor lo que implica es que las autoridades, los estados, las autoridades administrativas y jurisdiccionales, lo que tienen que hacer es tomar decisiones que van a beneficiar en lo más posible a los menores, ¿no? Y la segunda sala lo que dice es, no necesariamente por eso quiere decir que vamos a resolver en favor del menor, ¿no? Eso podría ser hasta constitutivo de derechos, que eso a mí me parece interesante, y termina diciendo que en aras de preservar la legalidad y la seguridad jurídica no va a resolver en favor del interés superior del menor, ¿no? Finalmente concluye, la segunda sala no otorga el amparo y por eso vota en contra de Yasmín Esquivel Moza. Ahorita nos vamos con los argumentos de Yasmín. Sí, exacto. Vámonos con Ivonne y Mar un ratito y ahorita regreso contigo para que me platiques de los argumentos de Yasmín, que me parece un tema interesante a abordar. Perfecto. Ivonne, primero que nada me gustaría saber cuál es tu opinión. Tú que tienes alguna experiencia en trabajo social, ¿cuál es tu perspectiva de este asunto fuera del derecho? Hola. Sí, bueno,
Yo creo que algo importante siempre en las leyes es que pues buscan usar como una guía en cuestión de cómo deben de dirigirse en ciertas situaciones, pero a veces, bueno, yo considero que llegan a ser tan estrictos, tan rígidos los márgenes que se determinan, que muchas veces pues dejan fuera a ciertos sectores de la población, o en este caso, en el caso del menor, ¿no? Que dice, pues sí, cotizó cierto número de semanas, pero no alcanzó el que era como mínimo de requisito, ¿no? Y entonces a final de cuentas, pues estamos cayendo en deshumanizar a las personas. Se está viendo únicamente en que cumpla y que no cumpla. Y pues entonces se está dejando la importancia que es de la parte de dar la dignidad humana, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, algo que es bien importante resaltar, que está quedando un grupo un sector de personas, o en este caso donde se encuentra el menor, en el limbo, o sea, ¿dónde están quedando esa parte, ¿no? ¿Qué está haciendo también la parte del derecho para trabajar con estas personas que están quedando fuera y que están siendo segregadas? Ok. Sí, me parece un tema súper importante. La subsistencia del instituto es algo que se tiene que mantener sin duda y entonces por eso pone el requisito de 150 semanas, pero habría que preguntarnos por qué 150 semanas, por qué específicamente ese número, es algo que no se ha cuestionado desde su reforma inicial. Y luego tenemos el segundo tema, es qué pasa con las personas que ya cotizaron esas 135 semanas en este caso, y ese dinero sí se lo queda al instituto, pero ellos no pueden acceder al beneficio. Tenemos el tema de por qué una persona que haya sufrido un fallecimiento o algo, no puede ser un caso de excepción. Y sobre todo el tema que creo que este es el tema que le interesaba a Tere, me parece, y ahorita vamos a ver, que es el tema del interés superior del menor. O sea, ¿qué pasa cuando la persona que debe recibir esos beneficios es un menor, ¿no? Vamos a atender todas estas preguntas, pero vámonos por partes, porque quiero escuchar ahora la opinión de Mar. ¿Qué onda, Mar? Hola, gracias de igual forma por compartir acá el espacio de chicas y creo que el tema también es súper controversial. Creo que como tal no existe una colisión de derechos porque pues la persona que era beneficiada pues este era el menor, ¿no? Como tal había visto, ¿no? Que se ve una colisión entre el presupuesto y la contabilidad de este instituto, pero me parece que no existe. Realmente se hizo una omisión prácticamente administrativa a partir de que no se contaba con las 150 semanas, ¿no? Entonces, a primera instancia, claro, desde la base, pues no existe como algo desfavorable porque se cumple con la formalidad, ¿no? Sin embargo, en el fondo creo que queda llano. La verdad, considero que, o sea, esta libertad de configuración de los legisladores en este caso es a veces va encasillada al tema de la hacienda pública, ¿no? Entonces, creo yo que se puede replantear, y es lo que la Corte, bueno, en sus manos la segunda sala, tenía como opción de replantear este tipo de semanas, este tipo de casos muy particulares. Si bien es cierto, a veces no se permiten porque tal vez se haga público y esto público haga como que, bueno, a esta persona lo sucedió, pero no, el análisis de sentencias es justo por eso, la individualidad de la sentencia, ¿no? O sea, no es para todos, recordemos que a veces, ¿no? Como mito, ¿no? Que el amparo, si una persona lo hace, es para todos, no. Hay restricciones, ¿no? Entonces, creo que recordando también las funciones del amparo, las funciones de la salvaguarda de derechos humanos de personas, creo que recuerdas que pues no hay ningún tema, ¿no? En cuanto a que se diga lo contrario. Pero también como que recuerdo que de acuerdo a las tres dimensiones del Comité de Naciones Unidas en cuanto al interés superior de la niñez, pues eran como tres parámetros, ¿no? Entonces era el parámetro como derecho sustantivo, ¿no? El derecho bueno, el interés superior de la niñez como derecho sustantivo, ¿no? No como objeto, ¿no? A veces creo que eso también está un poco mal interpretado en que los niños son objetos de derecho, no, son sujetos de derecho, ¿no? A partir de necesidades, ¿no? Estas necesidades básicas, es decir, de alimentación, estas necesidades de autonomía, es decir, de determinación de ciertas cosas que no salgan como de su educación toral,
y como esta pirámide de necesidades, ¿no? Como lo hablaba Maslow, etcétera. Entonces, estos tres dimensiones era el derecho sustantivo como derecho del sujeto, ¿no? El sujeto necesita una atención. Esta atención es alimentación, cuidados, ¿no? Al parecer la mamá de la persona, o sea, es la abuelita, pues se encarga de los cuidados, etcétera. Pero también es un principio jurídico, ¿no? Así como el principio de indivisibilidad, en este caso de los derechos humanos, de interdependencia, de universalidad, ¿no? Entonces, creo que este principio ahí se puede tomar, ¿no? No solo como un derecho, sino como un principio, ¿no? Y también está el tema de como norma procesal, ¿no? Si bien es cierto, aquí nos apegamos a que el derecho administrativo, ¿no? O bueno, el funcional te dice 150 semanas, puede ser una norma procesal encaminada a que el niño tenga una mayor seguridad social, ¿no? Entonces, creo que podría haberse llamado la atención al legislativo local y mencionar, estas son las semanas, hay ciertas excepciones también en las mismas pensiones, y ¿por qué no? Tal vez no exactamente, porque obviamente son poderes distintos, ¿no? O sea, pero el judicial tiene esta facultad de encaminar notificaciones para que el menor sea protegido, ¿no? Encaminar notificaciones de tómalo acuerdo del Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera, y a partir de esa notificación regresarlo, ¿no? Pero no quitarlo. La verdad, yo no estoy muy de acuerdo en esta determinación porque pareciera que lo quitó, o sea, no ordenó, porque solo se apegó a factores de forma, ¿no? Y el fondo como que ahí está, ahí un poco rezagado. Y bueno, ya más a ratito como que ahondo un poquito más en el tema de los principios, pero a grandes rasgos hasta ahorita sería mi participación. Gracias, Mar. María Fernanda, ¿qué opinas de toda esta situación? ¿Qué opinas de establecer un nuevo número de semanas, de los casos de excepción para las pensiones? Todo este tema que plantea Mar, ¿tú crees que se puede, no se puede? Y en todo caso, ¿cómo entra de factor el interés superior del menor? Sin entrar al debate todavía, nada más platícanos un poco qué implica y cómo pudo haber influido en esta decisión o cómo influyó o no influyó en esta decisión. Bueno, pues sí, o sea, sí es una sentencia complicada porque se encuentra el interés superior del menor, pero también encontramos pues que había que proteger la viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, dentro de la libertad configurativa que tiene el legislador, que es cierta libertad de creación de normas, pues sí tiene limitantes, o sea, no es nada más hacer lo que él crea que es correcto, ¿no? Como limitante podría ser el hecho de que tuviera fondos en el instituto, ¿no? Que no se encontrara en un futuro sin fondos, porque pues el instituto tiene que contar con pensiones para sucesos de hoy, o sea, para hoy y para el futuro. Entonces, a mí sí me preocuparía que por ciertos hechos del presente, en un futuro llegara un menor o otra persona solicitando una pensión por viudez y que el instituto no pudiera brindarle ese tipo de pensión a la persona cuando ésta cumple con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, creo que dentro de la libertad que tiene el legislador está justificado el que se esté cuidando el plan de seguridad social para que cuando los beneficiarios busquen solicitar una pensión y que cumpla con los requisitos, pues el instituto se los pueda dar, ¿no? Sería muy diferente, yo creo que el legislador hubiera marcado, no sé, que cayera dentro de estas categorías sospechosas y que dijera que aunque cumplieras con las 150 semanas, si el menor pertenece a esta condición social, no se le puede dar. O sea, creo que ahí no estaría justificado, ya no está fuera, ¿verdad? O sea, no está cuidando el principio de la no discriminación y la igualdad, pero lo que quiso hacer el legislador, bueno, lo que yo entiendo que quiso hacer el legislador al marcar esas 150 semanas es que de los problemas que traía, porque de la ley del 73 a la del 97, pues traía muchos problemas financieros el instituto y lo que se buscó es que pues tuviera una estabilidad económica al momento de poder dar pensiones. Entonces, y bueno, y otros servicios, ¿no? Porque también tienen derecho al seguro de guarderías, de enfermedad y maternidad. Entonces son 5 ramos que el seguro está cubriendo y que tiene que contar con esos fondos. Entonces, en este caso, pues sí es una situación difícil porque, ok, 150 semanas para que la fórmula que se hizo en la ley
pues saliera, ¿no? Porque detrás de esto pues hay matemáticas, o sea, no solamente están personas que sepan derecho detrás de esto, sino que hay una fórmula, me imagino actuarios, o sea, que tienen que ver el por qué son 150 semanas, por qué el porcentaje que está pagando el patrón, por qué el porcentaje que está pagando el trabajador, el Estado. Entonces, bueno, tal vez habría que preguntarse qué pasa con esas personas, como decía, que 135 semanas, tú dices, o sea, ya estaba cerca de las 150, ¿qué pasa con esas personas? ¿Habrá una fórmula, habrá la manera de que se pueda ayudar a esas personas que ya, no sé, que están cerca de las 150 semanas, pero creo que pues no es solamente algo que nosotros como personas, bueno, abogados, que vemos el interés superior del menor podamos hacer, porque detrás de esto habría que hacer una fórmula para que en un futuro las personas pudieran acceder a este tipo de pensiones. Ok, pues creo que planteas algo interesante y ya sé que todavía hay mucho por resolver y platicar, pero volvemos en el siguiente bloque. Ahorita seguimos con esta plática. Estás en el derecho a disentir, no te vayas. Estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre el derecho de seguridad social y cómo interviene el interés superior del menor en las decisiones que se toman al respecto. Tere, nos estábamos platicando un poco hace rato sobre el interés superior del menor y cómo interviene todo en el derecho de seguridad social y el acceso a este. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de la postura de Yasmín, que ya nos adelantaste que estuvo en contra de su propio proyecto, pero por qué no nos platicas por qué, cuáles son sus razonamientos y si estás de acuerdo con ellos o no? Ok, en pocas palabras, normalmente una sala, cuando someten a consideración un proyecto, si todos los ministros no están de acuerdo con él, pueden decir, no estamos de acuerdo, cámbialo, ¿no? Y esto es lo que pasó aquí, ¿no? Yasmín propuso un proyecto y los otros ministros de la segunda sala dijeron que no están de acuerdo. ¿Cuál era el sentido de ese proyecto inicial? El sentido del proyecto inicial era que resolvía en favor del interés superior del menor, ¿no? La primera cosa que dice Yasmín es que a raíz de la reforma de 2011 se toma en cuenta en el artículo 4 el interés superior del menor. ¿Qué quiere decir? Que a raíz de esta reforma es una obligación estatal de que en todas las decisiones en las que se involucran a menores siempre se tiene que atender al interés superior de los menores, lo que ya había más o menos explicado. ¿Qué dice Yasmín? Dice que ya pasaron 24 años desde la anterior reforma a la Ley de Seguridad Social. La primera Ley de Seguridad Social, que justamente es la que cita el proyecto de la segunda sala en algún punto para desmenuzar la intención del legislador, ¿no? Fue en 1973. Entonces, ¿qué dice Yasmín? En 1973 ni siquiera se tenía en cuenta el interés superior del menor. Entonces, que ella propone algo que a mí me pareció muy interesante, que es que, ¿qué sería si, resolviendo en favor del interés superior del menor, se le otorgara la pensión proporcional a las semanas que estuvo cotizando ante el IMSS? A mí me pareció un excelente argumento. Y además dice que no está de acuerdo con la razón económica planteada por el proyecto, ¿no? Que bien nos detalló María Fernanda. A mí me parece justo, estoy completamente a favor de lo que dijo Yasmín, porque al leer esta sentencia nunca vi plasmado el interés superior del menor y nunca vi plasmado que el derecho a la seguridad social fuera un DESC, es decir, que el Estado tiene un deber de desarrollarlo progresivamente. Entonces, ¿qué tan progresivo está haciendo un Estado si está tomando el espíritu del legislador de 1973, ¿no? También saqué la cuenta de mis semanas cotizadas ante el IMSS y me di cuenta que estoy parecida a la parte agraviada y me di cuenta que muchas veces los más afectados somos los jóvenes, el sector informal que empieza a cotizar en el IMSS, pero no va a obtener esta pensión por no llegar a las 150 semanas. Entonces, francamente, el más afectado va a ser siempre el menor y eso es un poco lo que a mí me molestó mucho de esta sentencia. Pero bueno, me encantaría escuchar a las demás también. Bueno, al parecer, o sea, Tere tiene una postura de total interés superior del menor, entonces la sentencia está mal. María Fernanda, no sé si me equivoqué, pero según yo, tú entendías un poco más el argumento de la sostenibilidad económica del propio instituto y de las razones que hay detrás de
la decisión de las 150 semanas, ¿no? ¿Estás a favor? O sea, no me gustaría aclarar si estás a favor o estás en contra de ese argumento. Sí estoy un poco a favor porque me preocuparía que como el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la seguridad social, y hablando de que financieramente fuera un poco difícil en un futuro, me preocuparía que al solicitar pensiones futuras, el instituto te contestara que no cuenta con los suficientes recursos. Eso a mí sí me preocupa. Yo pienso que tal vez tendría que volverse a discutir, porque como decía mi compañera Tere, esto viene desde el 73, quedó igual, del 73 al 97 quedó igual, entonces se podría discutir para ver de qué forma beneficiarlo, pero que no se ponga en peligro la sostenibilidad económica del instituto. Ok. Ivonne y Mar. Primero Ivonne. Ivonne, dinos, ¿tú estás de acuerdo con el argumento de la sostenibilidad económica, con sus matices, o con el interés superior del menor absoluto? ¿Cuál sería, para qué postura te inclinas? Ay, pues mira, la verdad es que no me gustaría decir que estoy en una o en otra postura porque sí estoy de acuerdo con ambos. Siento que no lo podemos ver como un blanco o un negro. Se trata de estas cuestiones de los matices que se generan alrededor de las diferentes situaciones que se viven, ¿no? O sea, esta parte económica que menciona un poco María Fernanda, pero también esta parte del interés del menor, ¿no? O sea, hay ciertos casos yo creo que sí se tienen que considerar como especiales en los que uno puede decir, se tienen que ver más allá de la cotización que se está generando, pero también se tiene que resguardar esta parte de la economía del instituto, no nada más, o sea, yo entiendo que estos rubros que se parten pues tienen una razón de ser, que no nada más es porque pues a alguien se le ocurrió y ya era lo que quisieron estipular, ¿no? O sea, al final de cuentas están pensados en función de algo, pero también hay que entender que hay ciertos casos que no se van a acoplar, pero que también son necesarios atender y que no se pueden dejar fuera. Yo por eso diría que no es como que yo lo diga como es bueno o malo, sino que tratar de entender que las realidades de las personas son complejas y desde ahí entender que estamos tratando de abarcar con estas realidades que están en una u en otras posturas. Oye, y te quiero preguntar, Ivonne, algo argumentaba un poco Mar en el sentido de que la sentencia se tiene que individualizar de tal manera que sea distinta para cada una de las personas que reciben una resolución, ¿no? Entonces, también entiendo que el Poder Judicial o los jueces tienen límites a la hora de emitir sus resoluciones y hay ciertas cosas que no, por propia ley no pueden hacer. ¿Tú qué opinas de esta individualización? O sea, va un poco creo que de la línea de lo que estabas, en el sentido de lo que estabas diciendo, o sea, se va matizando, pero ¿qué tanto se puede matizar? Sí, justamente, fíjate que cuando me pasaron el caso yo lo estaba discutiendo con mis familiares precisamente, decía, bueno, es que sí es complicado porque obviamente yo entiendo que no es como que puedas revisar caso por caso, ¿no? Que sí se tienen que establecer esos parámetros precisamente para tratar de, pues, ¿cómo podría ser? De regular lo mayor posible estas situaciones, pero sí es necesario tener presente que no todo se ajusta, ¿no? Que como en el caso de que aquí nos planteaban de que, bueno, o sea, ya se encuentra en 135 semanas cotizadas, pero entonces ahora como se le dio resolución a esta persona, alguien más va a saltar y va a decir, ah, entonces que entonces ahora también revisa mi caso, ¿no? Y entonces, no, pero es que yo también creo que también debes revisar mi caso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, sí, creo que es fundamental seguir planteando estos rubros o estas requisitos, pero sí tener presente que también es necesario que van a saltar casos que van a tener que resolverse de manera individualizada. Okay. Mil gracias. Regreso con Tere. Tere, ¿qué opinas de esto, de la individualización de las sanciones? ¿Qué tanto puede hacer el Poder Judicial? ¿Qué tanto puede hacer un ministro o una ministra de la Suprema Corte al emitir la resolución, sobre todo cuando se está impugnando un artículo en específico, la redacción del artículo y su aplicación? ¿Qué tanto puede hacer en realidad? Pues me parece, bueno, de entrada existe la obligación estatal de que se vele por el interés superior y que en el caso concreto los jueces vean de qué manera pueden favorecer más a los menores. Uno. Dos, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 19 dice que los estados tienen la obligación de tomar todas las medidas legislativas, administrativas y sociales para proteger al niño y otorgarle una seguridad social. Entonces,
a mí verdaderamente me hace posicionarme en el sentido de que mínimo se le tiene que tomar en cuenta. Esta es una sentencia en la cual se soslaya por completo el interés superior del menor. Y entiendo el argumento económico, francamente, estuve mucho tiempo pensándolo, pero me parece que esto es algo que tiene que cambiar, ¿no? Sí, o sea, en tu opinión, no importa si este asunto, no sé, permite que en otros asuntos se resuelva de la misma manera y que luego vayan a ser muchas las personas que pidan que se les aplique un caso de excepción igualmente, sino que justamente piensas que esa es la solución que se debe tomar para cada una de las personas que se encuentran ante el mismo supuesto jurídico, ¿no? Ok. Y María Fernanda, ¿tú estás de acuerdo en que debe de ser o sea, ¿crees que se debería de individualizar, que debería de depender caso por caso, o crees que es algo que sí pueda ser un poco más universalizado, que se pueda encontrar una resolución con ciertos matices que no sean ni muy, muy, ni tan, pero que pueda ser aplicable a su vez para todas las personas que soliciten que así sea? Pues yo siento que si una persona llega y te solicita antes de las 150 semanas y se le otorga, yo creo que ahí habría que ver porque es muy difícil. Estás hablando de 150 y la madre, bueno, la persona asegurada que falleció 135, pero entonces, ¿qué pasa de alguien que lleva 100 semanas cotizadas, que lleva 50 semanas cotizadas? Entonces, cada caso sería diferente. Entonces, ahora, como comentaban, el interés superior del menor, claro que obliga a las autoridades a cada que tomen una medida, tomar en cuenta hasta qué punto se le va a afectar al menor. Entonces, en este caso, pues sí, están obligados los legisladores al crear una norma, al crear una ley, que estas no afecten la esfera jurídica del menor. Entonces, sí es difícil, o sea, sí es algo difícil, entonces habría que volvérselo a preguntar, porque sí, como decía mi compañera Tere, jalaron o sea, esto del 73 al 97 y lo dejamos igual. Pero igual habría que ver cada caso, qué pasa si tiene 135 semanas, qué pasa si tiene 100, se puede beneficiar a los menores, entonces hasta qué punto podemos ayudar a los menores, hasta qué punto podemos hacer que el instituto cuente con pensiones y que ninguna persona que llegue a solicitar una pensión se vea afectada, que en el momento en que cumplan con las ciertas condiciones o requisitos que te marca el instituto cuente con esto y que además pues no se afecte tanto al menor de edad, ¿no? Bueno, y no solo podemos jugar con el tema de las 150 semanas, porque parece que cuando hablamos de proporcionalidad todos pensamos en la cantidad de semanas que se deben de aplicar o no, ¿no? Pero también pueden haber casos de excepción que tengan que ver con el individuo específicamente, como justo en aras a preservar el interés superior del menor, pues a lo mejor para los menores un caso de orfandad podría ser un caso de excepción, un caso de, no sé, de defunción prematura, o sea, existen ciertos supuestos que podrían haber suplido digamos, la mala redacción de las 150 semanas que no se ha adaptado y que es cuestión del legislador y que el Poder Judicial no puede mejorar, ¿no? Mar, ¿qué opinas? O sea, pensando que no se pueden cambiar las 150 semanas, ¿qué otras opciones tenía el juzgador, los ministros, a la hora de resolver para poder hacer una resolución un poco más amena para la parte quejosa? Sí, claro, justo hablamos como de los matices, ¿no? A partir no es como una restricción total a, a una determinación, ¿no? Creo que, o sea, el derecho a la seguridad social pues deriva, ¿no? De otro derecho, como su fuente del derecho del trabajo, ¿no? Es como lo más cercano. Sin embargo, la seguridad social, pues también enmarca en el 123, apartado A, el B, correspondiente a cada uno de los sectores públicos y privados en la que o sea, es una relación de cierto modo, una relación laboral en la que permite que haya este tipo de seguridad social, ¿no? Para la persona que labora y para sus beneficiarios, ¿no? Y recordemos que sus beneficiarios pues pueden ser por afinidad o bien consanguinidad, ¿no? Entonces, creo yo que estos beneficiarios obviamente son dependientes económicos, ¿no? O sea, tal vez sus hijos, tal vez su pareja, tal vez su mamá, ¿no? La mamá de la persona. Entonces, obviamente, al ser dependientes económicos, pues hay este análisis actuarial al interior del instituto en el que la persona tal vez es mayor de edad, ¿no? Perdón, de la tercera edad. O a su vez es una infante, ¿no? De menos de 18 años con necesidades múltiples. Entonces, creo que
la seguridad social no precisamente, que es otro de los principios, no tiene que haber una relación laboral, ¿no? También es una obligación del Estado para satisfacer el estado de bienestar, ¿no? Lo que se hablaba en un inicio del siglo XVIII al XVII, hablamos también del interés de niñez a partir de la seguridad social con la estructura anglosajona, que hablaba, era el año 1925, ¿no? Cuando se empezaba a hablar un poquito del interés superior de la niñez. Entonces creo que partiendo de estas obligaciones del Estado para salvaguardar la seguridad social, eh, um, como beneficiarios, pues pudo haber sido un poquito más orientativa esta sentencia en cuanto a realizar acciones específicas en pro de este menor, ¿no? Y acciones específicas me refiero a que tal vez enviar esta notificación de, ok, de acuerdo a la forma no es posible, sin embargo, pues un análisis actuarial puede ayudar o tal vez manifestarlo a- eh, como una pensión tal vez a otra persona de un estado vulnerable. O sea, bueno, lo que quiero entender es que recuerdo que el legislativo da una aportación de 8%, o bueno, en el 8% de estos ingresos, de esta miscelánea fiscal, es el diseño del sistema de seguridad social. Hay 8% que se va a la cuota de seguridad social como digamos, como un cartucho extra y aparte la cuota de aportación social de la persona. Entonces creo yo que de acuerdo a este análisis actuarial se pudieron tomar de cierta manera parámetros para que el infante no quedara ausente de auxilio, ¿no? Modificando, diciendo bien, el legislador en este caso puede auxiliarse de este parámetro de 8%, ¿no? Que bueno, casi todos los años sigue siendo el mismo de 8%, o bien se puede auxiliar de otras instituciones, ¿no? Acercándose tal vez al DIF y que el DIF le haga un cumplimiento de un apoyo mensual, ¿no? Sabiendo que vive con su abuelita, no estará solo, tendrá una guía, pero sí con una ayuda financiera, ¿no? Entonces, creo yo que como tal vez pudo ser la sentencia un poquito más integral para satisfacer su interés superior del niño y que él estuviera, bueno, en mejores condiciones, ¿no? Creo que aquí hubo una ausencia, sí hubo un análisis de estructura, de forma, pero sí hubo una ausencia en cuanto a qué hacer, ¿no? O sea, no es bueno dejar como juzgadores, ¿no? Y pues más como una obligación. Entonces, pues, creo que, bueno, por el momento sería todo. Ok, mil gracias, Mar. Estoy escuchando algunas posturas bastante interesantes, pero se nos está acabando el segundo bloque, entonces guarden un poquito la calma y ahorita regresamos para las conclusiones. Estás en el derecho a disentir y ahora volvemos con más. Estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. Estamos hablando del tema de derecho de seguridad social. A ver, conclusiones. Primero, Ivonne, y luego nos vamos con Mar, y ahorita vemos, María Fernanda y Tere, en qué orden les gustaría ir. Ivonne, ¿por qué no nos platicas un poco de cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo que piensas de todo lo que se ha platicado y todo lo que se ha dicho en este recinto? Bueno, creo que nos vamos con la idea de que a final de cuentas la ley, pues por más precisa que trate de ser, siempre va a haber casos que no apliquen y que tendrán que ser revisados a profundidad, pero que a final de cuentas tampoco se trata de revisar todos a profundidad porque pues tampoco nunca se acabaría, ¿no? Yo creo que precisamente esa es la importancia de las leyes, pero también entender que las realidades de las personas no siempre se van a ajustar a estos parámetros. Ok. O sea, ¿lo estás hablando desde un tema desde la individualidad o un tema del análisis que se puede realizar en una sentencia? Pues yo creo que más desde la complejidad que implica las realidades de las personas, ¿no? O sea, porque siempre va a haber muchísimos elementos que convergen en un mismo espacio que a final de cuentas influyen también y que no podemos centrarnos solamente en como los requisitos estipulados, pero tampoco podemos ponernos a revisar, te digo, cada caso por cada uno, ¿no? Porque a final de cuentas la idea de establecerlos es que podamos tratar de hacer una uniformidad, pero debemos de recordar que siempre, o sea, las personas no somos seres estáticos, no somos gente que va a ir cumpliendo con un molde y de ahí no vamos a salir, ¿no? Sino también entender que cada caso va a tener
su propia complejidad, o sea, no puedo decir algo más. Ok, muchas gracias, Ivonne. Mar, ¿qué opinas de esto y de todo lo que se ha dicho anteriormente? ¿Tienes alguna conclusión que nos quisieras compartir? Ay, sí, claro, gracias. Creo que abordar como las personas con dependencias de cierta guía, por ejemplo, hay análisis hipotéticos, ¿no? Una persona que cumple 32 años, a partir de los 24, 25, pues tiene una como calidad de diferenciar el peligro de prevención, pero también de un acto para que el desarrollo de un infante sea mejor. Entonces, el niño como tal o la niña, quien sea en este caso, pues están en la base de la familia, ¿no? Si la familia tiene pues ausencias, ¿no? Económicas, violencia, emocionales, o sea, bueno, me refiero de violencia, pues posibilidad de que tengan una vida de violencia. Creo que es ahí donde se podría iniciar como desde lo local, en específico los juzgados, en materia familiar, ¿no? Que es donde como que más se ve, y a su vez en materia administrativa, que puedan como solventar ciertas ausencias, ¿no? De los infantes. Creo que está muy abandonada el interés superior de la niñez, está súper abandonado en cuanto a los mismos juzgados en materia familiar, civil. Entonces creo que es bueno como reivindicar sus principios y protegerlos desde el juzgador, ¿no? Fuera de la necesidad básica, la necesidad emocional. Y, y pues ahorita estamos en un ejemplo, ¿no? Un ejemplo meramente de, de materia como de bienestar social, pero también desde dónde inicia, ¿no? Entonces, pues yo propondría por una mejor cuidado a la infancia, un programa, ¿no? Desde las comunidades municipales para que la infancia sea respetada, sea protegida, ¿no? Y los juicios en materia familiar sean más amenos, más amables, ¿no? No sé, hasta con colores, algo más pedagógico, ¿no? Para que las personas que se acerquen, abogados, jueces, bueno, todo el organismo jurisdiccional, no se alejan, ¿no? Y ellos pues estén tranquilos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo es la base, ¿no? de un futuro. Entonces, pues creo que es un tema súper bello y pues con eso me quedo, ¿no? Que tengamos la tarea de que sea un poquito más afable su seguridad y su modo de ver la vida de manera más tranquila. O sea, no solo en el fondo, sino que los involucren también en el procedimiento, que lo vuelvan un procedimiento adecuado para ellos en general, ¿no? Exacto. Sí, El exactamente. interés superior del menor en todas sus etapas, partes y... Exacto. Oye, María, Muchas a gracias. ti, muchas gracias. María Fernanda, ¿cuál es tu conclusión de todo lo que hemos dicho? Platícanos un poquito. Bueno, yo opino que el legislador en su momento, cuando dejó esta norma, las 150 semanas, pues se justificó en que en que económicamente el instituto pudiera contar con estos fondos aparte tomó en cuenta la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de que tiene que garantizar, por lo que dice la Constitución y los instrumentos internacionales, garantizar la seguridad social. Entonces, en su momento sí se tomó en cuenta. A la hora que la Corte hace un estudio, pues se da cuenta que la ley tiene algo mínimo, ¿no? O sea, es lo mínimo que podemos encontrar en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pero no dejo de fuera que el legislador se pueda plantear de nuevo si se puede mejorar, porque claro que si se pudiera hacer una mejora a esto, pues beneficiaría a muchos menores de edad. Ok, pero entonces consideras que la responsabilidad es del legislador y desde el Poder Judicial, digo, perdón que te vuelva a preguntar, pero el Poder Judicial, ¿qué es lo que debió haber hecho? ¿Cómo pudo haber suplido la deficiencia del legislador que no mejoró o que no reformó esta norma que estaba desadaptada a la época? Pues como comentaba mi compañera Mar, podía ser una sentencia orientadora, tal vez a que el legislador se pudiera plantear qué puedo hacer en un futuro. O sea, de lo que estamos hablando está en el 97, estamos en el 2022 y si se puede mejorar, pues creo que sí sería lo correcto, haciendo claro los cálculos que están detrás para que se beneficie tanto a un menor de edad y al instituto, al instituto y el Estado estando detrás para que siempre pueda garantizar el día que lleguen a solicitar una pensión. Ok, mil gracias. De nada. Tere,
Sí te voy a dejar concluir, pero voy por ciertas preguntas concretas también. Primero, al principio, en el primer bloque nos mencionaste que se impugnó por el derecho de igualdad y no discriminación. Primero, ¿qué opinas? ¿Crees que se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación con el artículo? Ok, ahí yo consideraría que no, porque los que tienen una pensión, un derecho a una pensión por invalidez, también tienen este requisito mínimo de 150 semanas. Más bien, yo me iría por el argumento de interés superior de los menores. Y también justo resaltaría exactamente lo que dijo Mar, que es que las sentencias tienen que tener un papel educativo. Aunque se fuera a negar el amparo, debería de haberse mínimo planteado que el interés superior de la infancia tiene que aparecer por ahí, o el deber progresivo a la seguridad social, ¿no? Y esas serían mis conclusiones. Ok. Es el tema del interés superior del menor lo que más te destaca a ti en esta sentencia. ¿Consideras que hay algo más más criticable, o eso es todo lo que le criticarías a la sentencia, como la falta de estudio desde el interés superior del menor? También, bueno, no me quiero ir sin decir que la forma en la que estudian el derecho pro persona me molesta un poco que digan que no puede ser constitutivo de derechos y que se privilegien siempre las restricciones. A mí eso es algo que nunca me va a acabar por gustar, y es una discusión que sigue vigente en la Corte, y bueno, y también entre las salas, ¿no? Y que rompe un poco, a lo mejor podría decirse, con el espíritu de la contradicción de tesis 293/2011, que rompe con el bloque de constitucionalidad y cómo lo hemos entendido un poco a través de esta última década en la Corte, ¿no? Completamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Ok. Sí. María Fernanda, tú también eres abogada. ¿Qué opinas del análisis que se hizo del principio pro persona? Sí, la Corte hace un análisis de la no discriminación, la igualdad y el principio pro persona. Como dice mi compañera, creo que no hubo discriminación porque estabas hablando de que estaban en dos supuestos diferentes. Una persona se encontraba en activo y la otra persona ya se encontraba pensionada y había cubierto ciertos requisitos. Pero en cuanto al principio pro persona, pues sí, yo creo que igual y la Corte podía haber hecho un estudio un poco más profundo y darle una interpretación más a fondo a este principio con los instrumentos internacionales de los que forma parte del Estado mexicano, pero sin dejar atrás las conclusiones que hice anteriormente. Ok, muchísimas gracias. Y gracias a todas por sus grandes aportaciones, me parecieron muy interesantes. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos desde casa. Esto es El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Samantha Tafich y en algún momento nos volvemos a ver. Gracias.